Buenos días, doctora. Buenos días. Vamos a terminar de ver lo que no terminamos de ver la semana pasada. Y ya después nos pasamos a los temas que tocan esta semana. Vamos a revisar rápidamente las circulaciones que nos faltan. Y como terminamos de ver la circulación muscular, entonces vamos a revisar la circulación cutánea, ¿sí? La principal función de la circulación cutánea básicamente es el mantenimiento de la temperatura, por lo tanto, la circulación cutánea va a ser regulada únicamente por el sistema nervioso. Además, no tiene una actividad metabólica importante, por lo tanto, no necesita de regulación metabólica, ¿sí? Aunque sí hay otros factores que pueden regular la circulación cutánea, aparte del sistema nervioso, pero este es el principal, ¿verdad? Entonces, cuando nos exponemos al frío vamos a tener vasoconstricción y cuando nos exponemos al calor vamos a tener vasodilatación. Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Cuando se produce vasoconstricción por regulación por el frío, por ejemplo, o cuando nos sometemos a un estrés agudo, entonces el sistema nervioso simpático va a producir vasoconstricción en las arteriolas. Ahora, lo que sí es cierto es que en los vasos de la piel sí van a mostrar hiperemia reactiva, es decir, si tuvimos digamos, cuando uno mete las manos al hielo, ¿sí? Va a ocurrir una vasoconstricción intensa en ese momento y cuando sacamos las manos se nos ponen rojas, ¿verdad? Esto es porque hubo un momento de oclusión intensa de la circulación en la mano debido a la exposición al frío y cuando la sacamos, pues entonces los vasos nuevamente se dilatan y entonces se nos pone la mano fría, ¿verdad? Y es la mano roja. Y ese es el mismo ejemplo que les había dado de ponerse un hule en un dedo, ¿verdad? Cuando ustedes se quitan el hule, pues el dedo se pone rojo porque vamos a mostrar hiperemia reactiva por una oclusión. Ahora, en la piel sí vamos a encontrar estas vías preferenciales y anastomosis arteriovenosas de la que habíamos hablado cuando hablamos del lecho capilar, ¿verdad? Estas anastomosis las vamos a encontrar en todas las partes distales del cuerpo, ¿sí? Yemas de los dedos, palmas de las manos, en los dedos y plantas de los pies, en las orejas, en la nariz y en los labios. Y entonces todas estas anastomosis arteriovenosas y los esfínteres que regulan estos canales preferenciales van a estar controlados por los receptores térmicos y por receptores del sistema nervioso central, principalmente el simpático, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, cuando nos exponemos a un frío intenso, en estas áreas se nos van a poner pálidas las manos, los dedos de las manos, las plantas de los pies, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que si la exposición al frío es prolongada y el frío es demasiado intenso, estas partes se pueden necrosar, ¿verdad? Porque van a estar con vasoconstricción durante un tiempo prolongado y van a originar la isquemia de estas partes y entonces se pueden necrosar, ¿verdad? La otra cosa importante aquí también es que, por ejemplo, cuando hay inflamación o infección en un área cutánea, ¿verdad? Se va a producir aumento de la permeabilidad capilar, edema y enrojecimiento del área, que son los síntomas de la inflamación, ¿verdad? Calor, rubor y edema, ¿sí? Entonces, una roncha, como ya les había mencionado antes, una simple roncha es un signo de inflamación local. Entonces, ahí lo que pasa es que se han liberado sustancias como la histamina o como prostaglandinas y algunos otros factores proinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que las arteriolas o los esfínteres precapilares se dilaten, ¿sí? Y entonces va a entrar una gran cantidad de sangre, o sea, va a aumentar la presión de perfusión a esos capilares. Estos capilares entonces se van a dilatar, van a enrojecer el área y las uniones entre células endoteliales se van a separar un poco. Se van a separar más de lo que están separados y entonces esto es lo que va a producir aumento de la filtración, además del aumento de la presión hidrostática en el área, ¿verdad? Y va a generar el edema local que se produce cuando hay inflamación de un área, ¿verdad? Además, la otra cosa importante que hay que ver es que, por ejemplo, en la parte superior del cuerpo,
todos los vasos que irrigan la cabeza, el cuello, los hombros, el tórax superior, estos van a responder también a situaciones emocionales o algunas u hormonales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos avergonzamos o nos asustamos mucho, cuando nos avergonzamos por algo, nos ponemos rojos, ¿verdad? Bueno, algunas personas más que otras, ¿sí? Pero ¿por qué se ponen rojas las personas cuando se avergüenzan por algo, cuando se emocionan por algo? Porque su sistema límbico o su corteza prefrontal, ¿verdad? Que es la que regula toda la conducta social y la personalidad del ser humano, van a estimular, van a generar un estímulo al sistema simpático inhibiéndolo, ¿verdad? Y entonces eso va a producir vasodilatación de los vasos de la cara y la gente se va a ruborizar, ¿verdad? Perdón, al revés. Si sufrimos un choque emocional muy fuerte, ¿verdad? Cuando nos asustamos, por ejemplo, la gente se pone pálida. Entonces, eso significa que el sistema límbico tuvo ese cambio emocional y produjo un estímulo excitatorio al sistema nervioso simpático que va a producir la vasoconstricción de los vasos de la cara, y por eso es que hay palidez, ¿verdad? Y al estímulo hormonal, esto principalmente lo van a ver ustedes en las mujeres que están atravesando la menopausia, ¿verdad? ¿Por qué a las mujeres les da calores y se ponen rojas durante esta etapa de la vida reproductiva? Porque los vasos también van a ser sensibles a los cambios hormonales, a la disminución de la producción de estrógenos, ¿sí? Y entonces, y luego a la elevación de las hormonas hipofisiarias, que son la FSH y la LH, ¿verdad? Entonces, estos cambios hormonales van a producir vasoespasmos, es decir, se van a producir periodos de vasodilatación, ¿sí? Y entonces estos periodos de vasodilatación van a provocar los calores o los bochornos que sienten las mujeres. Y luego vasoconstricción. Después de tener calor y enrojecimiento de la cara y sudoración excesiva, van a tener etapas de vasoconstricción, entonces se ponen pálidas y sienten un poco de frío, ¿verdad? Pero como les digo, esto es porque los vasos cutáneos de la parte superior también van a ser regulados por estímulos que tienen que ver con hormonas y que tienen que ver con emociones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una, disculpe. Entonces, el sistema límbico estimula el sistema simpático inhibiéndolo. Sí, por eso es que se inhibe el sistema nervioso simpático o se inhibe el flujo simpático hacia esas áreas, porque si lo estimulara excitatoriamente se produciría vasoconstricción y lo que usted tiene es vasodilatación. Entonces se pone roja, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hay es un estímulo inhibitorio a las fibras simpáticas que inervan los vasos de la cara. Y entonces por eso uno se pone rojo. ¿Sí? Al revés, si hay algún estímulo emocional que ponga pálidas a las personas, y esto es individual, ¿verdad? Hay gente que no se pone roja, hay gente que sí se pone roja por todo, ¿verdad? Hay gente que se pone pálida, digamos, con algunas emociones. Entonces, aquí en este caso, el sistema límbico lo que hace es un estímulo excitatorio al sistema nervioso simpático que inerva los vasos de la parte de la cara y entonces las personas se ponen pálidas, ¿sí? Pero esto es reacciones individuales, ¿sí? ¿Ok? Acuérdense que los vasos sanguíneos, excepto algunos que mencionan en el cerebro, en algunos libros se mencionan que hay algún tipo de inervación parasimpática a vasos, sobre todo cerebrales, ¿verdad? Pero acuérdense que los vasos sanguíneos no son inervados por el parasimpático, sino solo por el simpático. Entonces se van a vasoconstreñir si se libera noradrenalina y llega a los receptores alfa 1 y se van a vasodilatar cuando cesa el estímulo simpático y se elimina la noradrenalina de los receptores alfa 1, ¿sí? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Sí, de nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Ahora, la circulación visceral sí es bastante más compleja, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar primero de la circulación del intestino y después vamos a hablar de la circulación del hígado, ¿sí?
De la aorta van a derivar estas tres arterias que son la arteria celíaca, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, ¿sí? La celíaca va a dar lugar a la hepática, a la esplénica y a la gástrica, y la mesentérica superior va a irrigar el páncreas, el intestino delgado y una parte del intestino grueso, mientras que la mesentérica inferior va a irrigar solo al colon, al resto del intestino grueso. La circulación mesentérica va a tener más o menos 1100 mililitros por minuto de irrigación sanguínea, mientras que la arteria celíaca 700 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, es una circulación bastante abundante, si se fijan. Luego, si se fijan ustedes, todas las vísceras abdominales van a drenar hacia la vena porta, ¿sí? Esta vena porta va a ir al hígado directamente, o sea, su sitio de desfogue, su desagüe va a ser el hígado. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Todo lo que absorbemos y digerimos en el intestino tiene que ir hacia la vena porta para ser procesado, ¿sí? Las células sanguíneas y todo lo que filtra el vaso aquí tiene que ir a dar al hígado para ser procesado. Por ejemplo, cuando se rompen los eritrocitos en el vaso, ¿verdad? Y se libera la hemoglobina y va a sufrir la hemoglobina una serie de pasos de degradación para transformarse en bilirrubina, pues esta tiene que llegar al hígado para ser procesada y luego excretada, ¿sí? Entonces, la circulación portal es una circulación venosa y es muy, muy abundante, ¿sí? De hecho, el 75% del aporte sanguíneo al hígado depende de la vena porta, mientras que el 25% de la arteria hepática. Y luego el hígado drena las venas hepáticas que van directamente a la cava inferior, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de circulación mesentérica estamos hablando principalmente de la circulación hacia el intestino, hacia los dos intestinos, ¿verdad? El delgado y el grueso. Cuando hablamos de circulación esplácnica, pues vamos a hablar de todo, ¿sí? De la circulación a todos los órganos viscerales del abdomen, ¿ya? Si hablamos de la circulación mesentérica, entonces, que es la que irriga el intestino, principalmente al intestino grueso y al intestino delgado, vamos a ver que esta, al igual que el músculo, tiene doble circulación, ¿sí? Mientras que el intestino no está trabajando, es decir, cuando no estamos digiriendo ni absorbiendo alimentos, va a estar regulada a través del simpático, ¿sí? Receptores alfa cuando son estimulados por norepinefrina van a producir vasoconstricción. Los receptores beta, si son estimulados por adrenalina, van a producir vasodilatación. Esto es cuando no está trabajando el intestino. Cuando el intestino está trabajando, es decir, cuando estamos en la fase de digestión y absorción de alimentos, entonces se va a producir un aumento del metabolismo del tejido y entonces se va a producir hiperemia funcional. Y también va a estar regulado a través del mecanismo miógeno mediado principalmente por adenosina. Entonces aquí se pueden dar los dos mecanismos. Ahora, la hiperemia funcional va a estar mediada por hormonas gastrointestinales, estas dos principalmente, la gastrina que se produce en el estómago y la colecistoquinina que se produce en el intestino delgado, y por la presencia de glucosa y ácidos grasos durante la absorción. Entonces aquí los metabolitos vasodilatadores van a ser diferentes, ¿verdad? Las sustancias que producen vasodilatación van a ser diferentes. No está mediada por potasio, por CO2, sino por hormonas gastrointestinales y por los productos de la digestión, que son la glucosa y los ácidos grasos. Y además siempre vamos a tener el mecanismo miogénico mediado por adenosina, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes se dan cuenta que o comemos o hacemos ejercicio, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer ejercicio si acabamos de comer. ¿Por qué? Porque si acabamos de comer, la circulación se va a ir principalmente a la circulación mesentérica, o sea, la sangre se va a derivar principalmente a la circulación mesentérica, porque el intestino la necesita, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si se nos ocurre hacer ejercicio después de comer, poco tiempo después de comer? Vamos a vomitar, ¿verdad? Porque no puede el intestino estar trabajando y recibir menos irrigación sanguínea porque la vamos a derivar para el músculo, ¿verdad? O bien nos dan calambres, porque el músculo no está recibiendo suficiente oxigenación, va a estar hipóxico y entonces se va a calambrar, ¿verdad? Entonces, o nos esperamos a que nos dé la digestión, o mejor no comemos y hacemos ejercicio. Por eso es que es mejor hacer ejercicio
en periodos entre comidas o en ayunas, ¿verdad? Ahora, si nos tomamos un licuado hipercalórico antes de ir a hacer ejercicio, pero por supuesto que no inmediatamente antes, ¿verdad? Sino que nos tomamos el licuado y entonces hacemos un poco de calentamiento, el licuado se vacía rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene que, el estómago no lo tiene que triturar, sino que es líquido y entonces se vacía rápidamente al intestino y el intestino lo va a absorber de manera rápida, ¿verdad? O sea, un licuado no lo vamos a tomar una media hora antes de hacer ejercicio, después empezamos a hacer el calentamiento y entonces ya, para entonces ya lo absorbió el intestino y ya la glucosa abundante y las proteínas y todo ya pasaron al hígado y empezó el procesamiento, ¿sí? Ahora, si nos lo tomamos el licuado y vamos a hacer ejercicio a los 5 minutos, seguramente vamos a vomitar el licuado, ¿verdad? O bien, mejor nos esperamos y a que digiera el intestino y entonces ya vamos a hacer ejercicio, pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Aquí hay una imagen que está en las páginas de Bernie Levy, que estas son las vellosidades intestinales. Esto en la mucosa del intestino, la mucosa del intestino va a estar arrugada, va a tener pliegues. En cada uno de esos pliegues hay una especie como de dedos de guante que se llaman vellosidades intestinales y en estas vellosidades se lleva a cabo la absorción de nutrientes. Estas vellosidades van a estar tapizadas por células epiteliales que son las que se van a encargar de absorber todos los nutrientes. Debajo de la capa de células epiteliales vamos a tener en la submucosa del intestino, vamos a tener los capilares, ¿sí? Que van a absorber y en medio de los capilares, como lo ven aquí están los capilares y en medio de los capilares un vaso linfático que le llaman lacteal, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de las sustancias son absorbidas por los capilares, es decir, la glucosa, la fructosa, ácidos grasos libres, aminoácidos van a ser absorbidos por los capilares. Pero las grasas, la célula epitelial del intestino las va a empaquetar en unas moléculas grandes, unas lipoproteínas grandes que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son demasiado grandes, entonces no pueden atravesar la pared del capilar y entonces van a ser absorbidas por el vaso linfático y ya se van a ir a la circulación linfática, ¿sí? Dentro de la submucosa del intestino también tenemos tejidos linfoides, nódulos linfoides como parecidos a los ganglios, no son ganglios en sí, ¿verdad? Sino que se llaman placas de Peyer. Este es tejido linfoide que sirve para filtrar cualquier cosa grande, cualquier bacteria o cualquier toxina dañina que pueda haber entrado a través del intestino. Entonces aquí tenemos nuestra defensa. Y entonces podemos ver aquí las arteriolas del intestino, ¿verdad? Y podemos ver también aquí en este esquema cómo tenemos aquí una arteriola y hace una anastomosis aquí con una vénula, ¿sí? Cuando necesitamos que la sangre de la circulación mesentérica se derive al músculo o hacia los órganos vitales en respuesta al ejercicio o en respuesta a una hemorragia, por ejemplo, se va a producir vasoconstricción en las arteriolas y se va a derivar la sangre a través de esta anastomosis directamente hacia las vénulas para aumentar el retorno venoso al corazón, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, si nos referimos a la circulación hepática, hay algunas cosas que hay que revisar aquí, ¿sí? Uno, si nosotros pudiéramos medir el volumen sanguíneo que tiene el hígado en determinado momento, encontraríamos que es 15% del volumen sanguíneo total. Por lo tanto, el hígado es un reservorio de sangre. ¿Y por qué llega tanta sangre al hígado? Porque, como les decía, va a tener dos aportes sanguíneos, ¿verdad? El 25% de su irrigación va a venir de la arteria hepática, que es su circulación nutricia, y el 75% del aporte sanguíneo va a provenir de la vena porta, ¿sí? Con todo lo que lleva la vena porta de los intestinos y del páncreas y del vaso. El hígado va a requerir un 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Solo el hígado. Y aquí en las dos vías que tiene el hígado, ¿verdad? En los dos sistemas, que es el sistema portal y el sistema hepático, pues se van a manejar diferentes presiones, ¿verdad? Acuérdense que el sistema de la vena porta es un sistema venoso, por lo tanto la presión
ahí va a ser baja, ¿verdad? 10 milímetros de mercurio, mientras que en la arteria hepática, pues es un sistema, y la arteria hepática deriva de la arteria celíaca, la presión va a ser elevada, 90 milímetros de mercurio, ¿verdad? El sistema venoso portal no posee regulación local, no hay autorregulación, es un sistema venoso, entonces este va a estar regulado directamente por el sistema nervioso. El sistema arterial sí tiene autorregulación, ¿verdad? Este sí es autorregulado y el metabolito que lo va a autorregular va a ser la adenosina, ¿sí? A través de mecanismo miogénico, ¿sí? Cuando se va a producir venoconstricción, es decir, el estímulo simpático va a producir constricción en los dos tipos de vasos, en los vasos de resistencia del sistema arterial y en los vasos de capacitancia, que es la vena porta principalmente, ¿verdad? Ambos van a tener receptores alfa-1 adrenérgicos y se va a producir vasoconstricción en ambos, tanto en los vasos de resistencia como en los de capacidad, ¿verdad? Y entonces el flujo sanguíneo en los vasos de capacidad va a derivar hacia la vena cava y de las cavas hacia el corazón para aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Este es un esquema de cómo está estructurado la unidad. Dígame, ¿alguien me iba a hablar? Sí, perdón, es solo el sistema arterial y ¿en qué se diferenciaba del otro? Perdón, es que me perdí ahí. En el sistema arterial del sistema porta. Sí. Es que, vamos a ver, son dos sistemas diferentes, ¿verdad? El sistema porta es un sistema venoso. Entonces, este va a tener diferentes características del sistema arterial, como corresponde a un sistema venoso, o sea, una presión media-baja, ¿verdad? No va a ser autorregulado, sino que va a depender de la liberación de norepinefrina del simpático o de su inhibición, ¿verdad? Si se libera norepinefrina del sistema nervioso simpático, entonces el sistema de la vena porta se va a vasoconstreñir, igual que cualquier sistema venoso, ¿verdad? Y entonces, cuando hay un estímulo simpático, va a haber vasoconstricción en los dos sistemas, en el arterial y en el venoso, ¿sí? Se van a constreñir los vasos de resistencia, es decir, las arteriolas del hígado, y también se van a vasoconstreñir los vasos portales, ¿ya? Y esto con el fin de derivar la sangre que está en el hígado o que tiene que llegar al hígado a otros órganos. Esto va a ocurrir en el ejercicio o en respuesta a la hemorragia, ¿sí? No sé si con eso resuelve su Sí, duda. gracias, doctora. De nada. Bueno, les decía que este es un esquema de la unidad funcional del hígado que es el lobulillo o acino hepático, ¿sí? El lobulillo hepático tiene en el centro una vena que se llama la vena central y en la periferia tiene tres tubitos, ¿verdad? Que se llaman la tríada portal, que son una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar, ¿sí? A donde drena la bilis que sintetizan los hepatocitos, ¿ya? Y entonces, si se fijan ustedes, aquí viene la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta, y estos van a drenar hacia los sinusoides hepáticos, ¿sí? Los sinusoides hepáticos, recuérdense que son los capilares, entonces estos capilares van a recibir sangre tanto portal como hepática, ¿verdad? De la arteria hepática, y van a drenar hacia la vena central. Aquí podemos ver en esta imagen un lobulillo o acino hepático, ¿sí? Esto es lo que se conoce actualmente como lobulillo o acino hepático. En su libro mencionan que el acino hepático es esto que ahora se llama lobulillo porta, ¿verdad? La diferencia estriba en que el acino hepático es un hexágono que tiene la vena central aquí, o sea, la vena está en el centro del hexágono y en la periferia vamos a tener las tríadas portales. Sí, esto lo vamos a ver con más detalle cuando miremos el tracto digestivo, pero para que sepan, ¿verdad? Entonces, esto ahora, el lobulillo portal en el centro tiene una tríada portal y en las periferias van a estar las venas centrales, ¿sí? Entonces, el lobulillo porta forma un triángulo, mientras que el acino hepático va a formar un hexágono, ¿verdad? La situación aquí es que lo importante es que los hepatocitos que están más próximos a la tríada portal van a recibir mayor irrigación sanguínea que los hepatocitos que están más cercanos de la vena central, ¿sí? Esto tiene implicaciones para cuando hay hipoxia, ¿verdad? Es decir,
¿Cuáles van a ser más sensibles a la hipoxia? Los que están más alejados de los vasos portales, ¿verdad? De la tríada portal. Mientras que los que están más cerca pues van a ser menos dañados por cuestiones de disminución de la irrigación sanguínea, porque están más cerca de los vasos que aportan a los sinusoides, ¿verdad? Estas cosas moradas que ven ustedes aquí son los cordones de hepatocitos, y en las áreas blancas ahí es donde corren los sinusoides que van a alimentar a los cordones de hepatocitos. Estos cordones de hepatocitos es lo que le llamamos el parénquima hepático, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Perdón. Muy bien. Bueno, terminemos con las circulaciones especiales para describir la circulación fetal. Aquí, básicamente, lo que me interesa a mí o lo que es importante es describir cuáles son las diferencias entre la circulación de un feto y la circulación de un recién nacido, ¿verdad? Esto ustedes lo van a ver tal vez con mucho más detalle cuando ya vayan pasando por el área de la obstetricia, ¿sí? Cuando ya estén en quinto año y pasen por la obstetricia van a ver esto con mucho más detalle, pero vale la pena saber que cuando el feto está dentro del útero materno no respira, ¿sí? No respira porque acuérdense que está metido en una bolsa amniótica, que esta bolsa amniótica está llena de líquido, entonces básicamente los pulmones del feto no están funcionando, ¿sí? El feto puede hacer movimientos, entrenando su tórax, haciendo movimientos como de inhalación o exhalación, esto se ha visto a través de los ultrasonidos, ¿verdad? Sin embargo, lo único que mete un poquito es un poco de líquido, ¿verdad? A los pulmones, por eso es que cuando el recién nacido saca la cabecita, lo primero que uno hace es meterle una perilla y aspirar, ¿verdad? Y la compresión del canal del parto en el tórax del bebé lo ayuda a expulsar líquido. Es todo ese líquido que se le ha metido en las vías aéreas que parte del líquido amniótico, ¿sí? Ahora bien, el oxígeno del feto es obtenido a través de la madre, ¿verdad? La mamá respira por los dos. Y entonces está este órgano que es la placenta, que se desarrolla durante el embarazo, y este básicamente cumple la función del tracto digestivo y del sistema pulmonar del feto, ¿verdad? De la placenta sale el cordón umbilical, y en el cordón umbilical vamos a tener una vena umbilical que va a ser similar a las venas pulmonares porque va a llevar sangre oxigenada, y dos arterias umbilicales que tienen la misma función de la arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que se hace el intercambio de gases a nivel de la placenta y entonces entra al feto la sangre oxigenada a través de la vena umbilical. Y entonces se conecta con la vena cava abdominal a nivel del hígado a través de un conducto que se llama ducto venoso o conducto venoso, y entonces ya sube la sangre oxigenada hacia la aurícula derecha en el corazón fetal. Y entonces aquí nos vamos a pasar a esta otra imagen. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Viene la sangre oxigenada y entra en la aurícula derecha, ¿sí? Y ustedes ven que viene otra corriente de sangre con sangre desoxigenada que viene de la parte superior del feto. Esta es sangre desoxigenada. La sangre oxigenada se va a pasar directamente hacia la aurícula izquierda a través de una comunicación interauricular que se llama el foramen oval, y pasa a la aurícula izquierda, ¿sí? Mientras que la sangre desoxigenada que viene de la parte superior del feto va a entrar en el ventrículo derecho y va a ser bombeado hacia la arteria pulmonar. Por supuesto que aquí siempre va a haber una mezcla de sangres, ¿verdad? Entonces se va a mezclar un poco de sangre desoxigenada con sangre oxigenada y que pasa a la aurícula derecha. Y entonces el ventrículo derecho bombea hacia la arteria pulmonar, pero la circulación pulmonar está colapsada. O sea, todos los vasos pulmonares tienen una elevada resistencia y prácticamente no entra nada de sangre a la circulación pulmonar porque no hay necesidad de oxigenar nada, ¿verdad? Entonces, la sangre que pasa por la arteria, que entra a la arteria pulmonar, luego va a pasar directamente hacia la aorta a través de una comunicación que se llama el conducto arterioso o ducto arterioso. Y entonces aquí, luego, ustedes ven que la sangre que entró en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y va a ser bombeada a través de la aorta y se va a mezclar con la sangre que viene en la arteria pulmonar. Y entonces aquí existe otra mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Al final de cuentas, entonces
la aorta va a distribuir la sangre hacia arriba, ¿verdad? Hacia el cerebro, y del feto hacia la parte superior, hacia la cabeza, y el resto de la sangre va a irse por la aorta abdominal hacia las extremidades inferiores del feto. Ahora, una parte de la sangre se va hacia las extremidades inferiores, otra parte de la sangre se mete en las arterias umbilicales que están unidas a las venas ilíacas, a las arterias ilíacas, y entonces se va al cordón umbilical para que sea reoxigenada de nuevo. ¿Esto qué implica? Que el feto va a tener una saturación de oxígeno diferente, es decir, va a tener menos contenido de oxígeno en su sangre que lo que tiene una persona adulta, pero también tiene una hemoglobina diferente, ¿sí? Una hemoglobina que es especial, que se llama hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno y entonces no va a soltar el oxígeno tan fácilmente, a pesar de que en estas partes inferiores o en la parte superior donde va la sangre mezclada, ¿sí? A pesar de que ahí tengamos una concentración de oxígeno de más o menos unos 60 milímetros de mercurio, ¿sí? O un poquito más, tal vez unos, ¿qué? Sí, como 60 milímetros de mercurio lleva la sangre mezclada que va a irrigar todo el cuerpo. Mientras que la sangre desoxigenada que pasa por las arterias umbilicales va a tener una concentración mucho menor, ¿verdad? Alrededor de 40 o 30 y pico milímetros de mercurio. Entonces esta es la que se va a ir a oxigenar a la placenta para volver otra vez a regresar y hacer el mismo circuito, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Doctora, solo una pregunta. Sí. Ajá. Cuando ahorita en lo último, la vena umbilical, entonces la sangre va a ser mezclada, no en sí totalmente desoxigenada. No, en la vena umbilical sí va sangre oxigenada. Esta se va a mezclar primero cuando se mete a la cava aquí, ¿verdad? Se va a mezclar aquí, se va a mezclar cuando entra en el corazón en la aurícula derecha y luego se va a mezclar aquí cuando se mezcla en el ducto arterioso. Entonces aquí sí va oxigenada, si se fija, en la vena umbilical, ¿verdad? Pero cuando ya se comunica con la cava, aquí a nivel del hígado, aquí viene sangre bien desoxigenada, bien desaturada de oxígeno, ¿sí? Y entonces cuando entra en el corazón se empieza a mezclar la sangre desoxigenada, porque viene sangre desoxigenada de la parte superior del feto, ¿ya? Entonces aquí se empieza a mezclar la sangre desoxigenada con oxigenada. Prácticamente al feto le circula sangre mezclada. Nosotros tenemos una concentración de oxígeno de alrededor de 95, entre 98 y 95 milímetros de mercurio de oxígeno en nuestra sangre arterial, la que sale por la aorta. Los fetos tienen alrededor de 60, ¿sí? Ahora, ¿qué les permite desarrollarse y crecer y todo lo demás? El que su hemoglobina sea más afín al oxígeno, entonces no se va a soltar tan rápidamente, ¿verdad? El oxígeno se suelta de la hemoglobina cuando empiezan a caer las concentraciones de oxígeno en los tejidos, ¿verdad? Entonces, digamos, a nivel de los capilares tenemos bajas concentraciones de oxígeno y más de CO2, y entonces la hemoglobina suelta el oxígeno y lo entrega a los tejidos. Pero la hemoglobina fetal permite que el oxígeno se quede un poquito más unido ahí, y aunque sea poco la cantidad de oxígeno, se mantiene unido a la hemoglobina fetal y realmente se suelta hasta que ya llega al final en los tejidos y en los capilares y permite el desarrollo del feto, ¿verdad? Pero en la vena umbilical sí va sangre totalmente oxigenada, rica en oxígeno, usted lo puede ver aquí, ¿verdad? Va rojita. Cuando ya se mete aquí, ya se mezcla, ¿sí? Ya se mezcla y se pone morada, ¿verdad? Aquí lo indican en morado, es sangre mezclada. Y la sangre con muy poca cantidad de oxígeno ya viene de la parte superior y lo que viene subiendo de la parte inferior del feto, que es sangre con muy poca cantidad de oxígeno, ¿verdad? Cuando ya el feto le bajó, digamos, en realidad no me recuerdo muy bien cuáles son los valores, pero yo tengo idea de, lo que sí estoy bien clara es que 60 milímetros de mercurio tiene la sangre que entra en las arterias umbilicales, que es desoxigenada. La sangre que viene subiendo por la cava inferior y que va bajando por la cava superior tiene alrededor de entre 35 y 38, mientras que en las personas adultas o en la vida postnatal tenemos 40
entre 45 y 40 milímetros de mercurio de presión de CO2, ¿sí? Perdón, de oxígeno, ¿sí? O sea, tenemos más cantidad de oxígeno en nuestra sangre venosa nosotros que lo que tienen los fetos, ¿sí? Gracias, ¿Ok? doctora. De Sí, sí, nada, gracias. de nada. Bueno, ahora, cuando se produce el nacimiento, ¿verdad? Cuando ya sale el recién nacido del cuerpo de la madre, sea por cesárea o sea por parto vaginal, entonces una de las primeras cosas que hace gritar al recién nacido es el choque térmico, ¿verdad? El niño estaba feliz de su vida a 37 grados allá adentro y lo sacan a 23 grados centígrados. Entonces el choque térmico lo hace hacer una primera inhalación, ¿verdad? Luego, ocluir los vasos umbilicales cuando uno le pone un clamp al cordón umbilical, entonces eso hace que bajen suficientemente las concentraciones de oxígeno en el feto y entonces al bajar las concentraciones de oxígeno y empezarse a acumular el CO2, esto estimula el centro respiratorio del recién nacido y entonces lo obliga a hacer una primera inhalación, ¿verdad? Esa inhalación intensa, que es cuando el recién nacido llora, ¿sí? O más bien grita, porque no llora, sino grita, ¿sí? Es que grita porque necesita hacer una inhalación intensa para expandir los pulmones que están colapsados. Entonces el niño grita, ¿sí? Y entonces se expanden los pulmones. Eso disminuye toda la resistencia vascular en los pulmones y entonces esa disminución de la resistencia pulmonar va a obligar a que se cierre el foramen oval y que se cierre el ducto arterioso. Por supuesto que el cierre no ocurre inmediatamente, ¿verdad? Es decir, sí ya no se produce el flujo de sangre a través del foramen oval por los cambios de presiones, ¿sí? Porque aquí la presión se eleva y aquí la presión disminuye. Entonces, y en el transcurso de los primeros días de nacido se termina de cerrar el foramen oval y se transforma en la fosa oval, ¿sí? Y lo mismo pasa con el ducto arterioso, se colapsa por el cambio de presiones y entonces al cabo de varios días se cierra por completo y entonces ya no hay comunicación desde la arteria pulmonar hacia la aorta. Y lo otro que también se va a colapsar va a ser el ducto venoso, ¿sí? El que por donde entraba la sangre de la vena umbilical, se colapsa y se transforma en el ligamento venoso, ¿ya? Y la otra cosa que se va a cerrar va a ser la comunicación entre los vasos ilíacos y las arterias umbilicales, ¿verdad? Aquí se va a formar un ligamento que se llama el uraco, ¿verdad? Que inserta la vejiga con el ombligo y también se va a producir este ligamento que se llama ligamento de Teres, que también va desde el hígado hacia la pared abdominal, ¿verdad? O sea, todo lo que antes eran los vasos umbilicales se van a transformar en ligamentos, ¿sí? Y entonces ya se establece la circulación postnatal como la conocemos actualmente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se llamaba el ligamento de la vejiga? Disculpe. Este no tiene ningún nombre, bueno, le llaman uraco, ese es el nombre con el que se le conoce, el uraco, así. Gracias. ¿Verdad? De nada. Bueno, terminamos entonces con las circulaciones especiales y vamos a ver ahorita la regulación de la temperatura, ¿sí? Y la respuesta integrada del aparato cardiovascular. Bueno, para la regulación de la temperatura tenemos que saber algunas cosas importantes como que nuestro hipotálamo es el hipotálamo anterior es donde encontramos el termostato del cuerpo, ¿verdad? Ahí tenemos calibrada nuestra temperatura corporal a 36 o 37 grados centígrados, entre estos dos puntos, ¿sí? Y entonces, ya sea que nos expongamos a un aumento o a una disminución de la temperatura ambiental, ¿sí? Entonces se van a generar reacciones que van a ser estimuladas en primer lugar por el hipotálamo. Obviamente el hipotálamo se tiene que comunicar con la glándula hipófisis, con la corteza cerebral, ¿verdad? Y con las vías simpáticas para poder generar ciertas reacciones.
¿Qué pasa si nos sometemos a un clima muy frío? Entonces, la percepción del cambio de la temperatura va a llegar a través de la circulación sanguínea al hipotálamo, ¿sí? Porque entonces la sangre que va pasando por la piel se enfría, hace descender nuestra temperatura interna y entonces llega al hipotálamo más fría. Y además, la temperatura de la piel se va a comunicar a la corteza cerebral sensorial, ¿verdad? A través de los termorreceptores. Y entonces también se va a comunicar con el hipotálamo. Y entonces esto le va a indicar al hipotálamo anterior que estamos en un clima frío, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que el hipotálamo va a liberar un factor, un péptido liberador que se llama TRH. Esta va a estimular a la glándula hipófisis. La glándula hipófisis va a producir una hormona que se llama TSH. La TSH va a estimular a la glándula tiroides y la glándula tiroides va a producir sus hormonas, la T3 y la T4. ¿Qué van a ir a hacer estas hormonas? A aumentar la actividad metabólica de todo el cuerpo, ¿verdad? Estimulan la sodio-potasio ATPasa, aumentan el metabolismo de todas las células del cuerpo, por lo tanto, ¿verdad? Aumenta el consumo de oxígeno de las células y obviamente la generación de calor aumenta, ¿verdad? Entonces, las hormonas tiroideas nos sirven para aumentar la generación de calor y tratar de mantener caliente nuestro cuerpo. Al mismo tiempo se va a generar un estímulo simpático que va a ir a actuar este estímulo simpático sobre la glándula suprarrenal para que libere adrenalina, y la adrenalina junto con las hormonas tiroideas van a aumentar la actividad metabólica de las células, ¿sí? Luego va a producir vasoconstricción cutánea, ¿sí? Y entonces la sangre que está irrigando la piel se va a derivar hacia el centro del cuerpo para tratar de entibiarla. Al mismo tiempo va a estimular la corteza motora para generar tanto respuestas voluntarias como involuntarias en el sistema musculoesquelético. Las reacciones involuntarias van a consistir en el temblor o el cuerpo que nos da cuando nos sometemos al frío, ¿verdad? Cuando decimos estoy tiritando del frío, básicamente todos nuestros músculos están contrayendo, ¿verdad? Y esta contracción muscular implica producción de calor, entonces es el mecanismo para producir calor también. Y además buscamos taparnos con una sábana o con una manta, buscamos enrollar nuestros brazos alrededor del cuerpo o hacernos un rollito, ¿verdad? Nos ponemos en posición fetal con el fin de mantener el cuerpo caliente, ¿sí? O nos ponemos un abrigo, ¿sí? Esas serían las respuestas voluntarias. Esto es cuando nos sometemos al frío. ¿Qué pasa cuando nos sometemos al calor? Entonces también el hipotálamo lo va a percibir, lo van a percibir los termorreceptores de la piel. Y aquí obviamente no vamos a estimular a la glándula tiroides, ¿verdad? Sino que no la estimulamos. Y se van a generar algunos estímulos simpáticos a fibras colinérgicas que inervan las glándulas sudoríparas termorreguladoras, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para que las glándulas sudoríparas termorreguladoras empiecen a producir sudor, ¿verdad? Ahora, se inhibe el estímulo simpático hacia las arteriolas de la piel y entonces las arteriolas de la piel se vasodilatan. Y entonces empieza a aumentar la irrigación sanguínea a la piel, esto con el fin de que la sangre caliente de nuestro cuerpo llegue a la piel y se disipe el calor por radiación, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a tener temblor, ¿verdad? Sino que lo que vamos a buscar son reacciones voluntarias que nos ayuden a disipar el calor. Nos vamos a abanicar, nos vamos a ir a parar enfrente de un ventilador, nos vamos a quitar ropa, ¿verdad? Y entonces todo esto con el fin de disipar el calor del cuerpo, ¿sí? Aquí vamos a ver algunas imágenes que nos explican todo eso. Aquí tenemos una imagen en donde nos explica a qué temperaturas vamos a tener vasoconstricción y a qué temperaturas vamos a tener vasodilatación y por lo tanto aumento de la disipación del calor por la piel, ¿sí? Más o menos alrededor de los 25 grados centígrados vamos a empezar ya a tener un poquito de vasodilatación, ¿sí? Conforme va aumentando la temperatura, más vasodilatados y más vasodilatados con el fin de poder disipar el calor, ¿sí? Y aquí tenemos las reacciones a nivel, digamos, microscópico de qué es lo que pasa en la piel, ¿verdad? Durante el calor se estimula la sudoración y entonces humedece nuestra piel y el que se humedezca nuestra piel nos ayuda a disipar el calor por evaporación.
por radiación a través de los vasos dilatados, ¿sí? Y cuando nos sometemos al frío, pues no se estimula la glándula sudorípara, se contraen los músculos piloerectores, ¿verdad? Y se nos pone la piel de gallina. Esto le sirve a los animales para mejorar o generar una barrera de pelo, ¿verdad? Que los proteja del frío. A los seres humanos pues ya no tenemos tanto pelo en el cuerpo, entonces esto no nos sirve de nada. Pero siempre la reacción existe, ¿verdad? Se contrae el músculo piloerector. Estas contracciones de los músculos piloerectores, que son músculo liso, también nos ayudan a la generación de calor. La vasoconstricción cutánea. Y una cosa importante que hace el sistema nervioso simpático es activar el tejido adiposo pardo. ¿Quiénes tienen tejido adiposo pardo? Los recién nacidos principalmente, ¿verdad? Porque todavía el termostato del cuerpo no les funciona muy bien y no son muy eficientes para la regulación de la temperatura. Entonces ellos tienen tejido adiposo pardo. ¿En qué se diferencia del tejido adiposo blanco? En que tiene más mitocondrias, ¿verdad? Y entonces puede generar más calor, ¿sí? Ahora, los adultos casi no tenemos tejido adiposo pardo, aunque se han hecho estudios en personas que viven en regiones muy frías del planeta, estos sí tienen mayor cantidad de tejido adiposo pardo que los que vivimos en regiones no tan frías, ¿verdad? Y por supuesto que viven en condiciones no de aire, no de calefacción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los que viven en Nueva York, pues como todas las áreas dentro de las casas y dentro de los trabajos tienen calefacción, pues no tienen tejido adiposo pardo, ¿verdad? Pero los inuits, los que viven en Alaska, ¿verdad? Los que antes les llamábamos los esquimales, ellos sí. Los habitantes nómadas que viven en la Siberia, que todavía hay gente nómada que vive en la Siberia, ¿verdad? Entonces ellos también, ¿sí? Tienen todavía tejido adiposo pardo y esto les ayuda como una protección contra el frío, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los que a través de la piel podemos perder o captar el calor? Y van a ser la radiación, ¿sí? Cuando estamos en un clima caliente, la sangre se va a ir a la piel para disipar el calor por radiación, ¿sí? Por conducción, cuando nosotros nos sentamos en unas, por ejemplo, si estamos acostados en una cama en la costa, ¿verdad? Nos volteamos hacia el lado que está frío, le comunicamos el calor a la cama y luego nos volvemos a voltear al otro lado para transmitirle el calor al otro lado de la cama y captar un poco de lo frío que está la cama, ¿verdad? Eso se llama conducción. Y por convección a través de la atmósfera, ¿verdad? O del aire, o de corrientes de aire más bien. Si nos ponemos delante de un ventilador o si nos soplamos con un abanico, entonces estamos moviendo corrientes de aire para tratar de disipar el calor también, ¿verdad? Lo mismo pasa si nos queremos calentar, ¿verdad? Tratamos, por ejemplo, de pegar, si habemos varias personas en un lugar frío, nos pegamos unos con otros para comunicarnos el calor del cuerpo, ¿sí? O por ejemplo, si nos tapamos con una de esas mantas eléctricas, pues por conducción nos vamos a calentar, por radiación o por el calor que es comunicado a través de corrientes de aire caliente, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos de o calentarnos o de disipar el calor a través de convección, conducción y radiación, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. No, acá. Ahora, ¿qué pasa cuando nos da fiebre? Acuérdense de que el hipotálamo anterior tiene el termostato ahí, tenemos un punto de ajuste, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos alguna inflamación o infección? Algunas bacterias liberan toxinas o su cubierta hecha de lipopolisacáridos pueden ser por sí mismas pirógenos, es decir, pueden inducir fiebre. Van a llegar al hipotálamo y van a recalibrar el punto de ajuste del hipotálamo, ¿sí? Y también lo van a hacer prostaglandina E2 o interleucina 1, ¿verdad? Estos van a ser pirógenos también que se van a liberar cuando nuestro cuerpo está luchando con la infección o cuando está inflamado. Y entonces, muy inflamado, por supuesto, ¿verdad? Y entonces esto va a liberar estas sustancias de las células blancas y entonces se van a ir al hipotálamo y van a recalibrar el punto de ajuste también, ¿sí?
Entonces, como nosotros estamos a 37 grados y el hipotálamo subió su punto de ajuste a 39, entonces vamos a empezar a tener respuestas para elevar la temperatura. Y entonces, por eso cuando nos está subiendo la fiebre, vamos a ponernos pálidos, se nos van a poner frías las manos y los pies, vamos a empezar a tener escalofríos y temblor de cuerpo, se nos va a poner la piel de gallina, ¿verdad? Y vamos a sentir frío, vamos a tener sensación de frío, ¿sí? Y vamos a buscar cubrirnos con una manta, ¿verdad? Entonces, hasta que llegamos al nuevo punto de ajuste del hipotálamo, que serán 38, 39 grados, ¿sí? Que entonces ahí ya cuando ya llegamos, ya nos vamos a sentir acalorados y ya nos descubrimos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos medicamentos antipiréticos? Estos medicamentos antipiréticos van a disminuir o inhibir la producción de estas sustancias pirógenas, ¿sí? Y entonces van a volver a bajar el punto de ajuste del hipotálamo hacia los 37 grados. Y entonces es cuando empezamos a tener una disminución de la temperatura, ¿verdad? Y que vamos a empezar a tener vasodilatación, sudoración y nos vamos a empezar a descubrir, ¿verdad? Y ahí ya se nos baja la temperatura, ¿sí? Hay algunas alteraciones en la regulación de la temperatura que se mencionan en su libro, que son el agotamiento por calor, el golpe de calor y la hipertermia maligna, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el agotamiento por calor? Con el agotamiento por calor lo que ocurre es que si nos vamos a la costa a hacer ejercicio, vamos a empezar a sudar, ¿verdad? Peor si salimos a las 10 de la mañana con aquel sol. Entonces vamos a empezar a sudar excesivamente y esa sudoración excesiva nos va a causar deshidratación, ¿sí? Entonces el agotamiento por calor básicamente es pérdida de volumen a través del sudor, ¿verdad? Una deshidratación y si encima no nos hidratamos, ¿verdad? Entonces es una deshidratación debida a la sudoración excesiva, ¿sí? Eso es el agotamiento por calor. Ahora, el golpe de calor, ese se va a producir sobre todo en climas más secos, ¿verdad? Más desérticos, como las personas que se van de mojadas a los Estados Unidos y se meten en el desierto de Arizona, ¿sí? Ahí es un clima desértico muy seco. O si se vienen y se salen bajo el sol en Zacapa a las 12 del día, ¿verdad? También es un clima más seco, es decir, en la costa hay humedad, en Zacapa no hay tanta humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a evaporar el sudor que podamos producir, ¿sí? Entonces no tenemos un adecuado mecanismo de disipación del calor y entonces se nos va a elevar la temperatura y a eso se le llama golpe de calor, ¿sí? Ambas cosas pueden llegar a ser muy dañinas, el golpe de calor sobre todo puede llegar a ser muy dañino. Le puede pasar también a personas que no sudan mucho, ¿verdad? Por ejemplo, personas que no sudan mucho y disponen ponerse a hacer ejercicio en lugares cálidos y a las horas de más sol y no sudan mucho, también les puede dar un golpe de calor, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ¿por qué es que fallecen tantas personas que se van de indocumentados a los Estados Unidos, que se quedan en el desierto? Porque en primer lugar les da golpe de calor y encima se deshidratan, ¿verdad? Las dos cosas. Y entonces por eso mueren, ¿sí? Ahora, la hipertermia maligna, en este caso lo que ocurre es que hay mutaciones cromosómicas que pueden ser espontáneas, es decir, puede ser que una persona tenga el gen de la hipertermia maligna y no hay antecedentes en su familia. Lo más frecuente es que esto sí sea heredado, ¿verdad? O sea, si hay antecedentes de hipertermia maligna en la familia, hay que hacer una investigación genética para ver si uno tiene el gen, pero lo más probable es que sí, ¿verdad? Entonces, esto lo que ocurre es que, y se va a desencadenar por anestésicos principalmente inhalados, ¿verdad? El alotano y el isoflurano principalmente, que son los que se usan durante anestesias generales. Entonces, al poner anestésicos inhalados se puede desencadenar una actividad muscular intensa, ¿sí? Que va a producir un aumento de la temperatura muy severo, ¿verdad? Entonces, pues los anestesiólogos tienen medicamentos que pueden disminuir esta reacción de la hipertermia maligna, que básicamente son relajantes musculares potentes
para evitar esta actividad muscular excesiva, ¿verdad? Y obviamente medios físicos para bajar la temperatura, ¿sí? Pero sí puede ser una condición mortal, ¿verdad? Sí puede ser una condición que no pueda ser tratada y que la gente se muera, ¿sí? Ahora, en su libro no mencionan nada del... Dígame. Es que no entendí muy bien eso de la hipertermia maligna. O sea que puede ser, digamos, ya sea por anestésicos o por un problema cromosómico, había dicho al principio. De hecho, es por un problema cromosómico, ¿sí? La hipertermia maligna es por un problema cromosómico, porque no toda la gente que la anestesian con inhalados va a tener esta reacción, ¿sí? Es una persona que tiene el gen de la hipertermia maligna, ¿sí? Entonces, si a estas personas con este gen les dan un anestésico inhalado, pueden desencadenar la reacción de la hipertermia maligna, ¿ya? Ah, ya. Y esto causa una acción muscular excesiva. Sí, una actividad muscular excesiva, empiezan a tener contracciones musculares intensas, ¿verdad? Como que si estuvieran convulsionando, y empieza a elevarse la temperatura de manera incontrolable, ¿verdad? Y entonces, al subir mucho la temperatura, pues esto puede desencadenar la muerte, ¿verdad? Es decir, no tenemos que estar muy fríos ni muy calientes, sino que mantener nuestra temperatura estable, ¿verdad? Sube la temperatura por arriba de los 41 grados centígrados, ¿sí? Y entonces esto puede matar a la gente, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Bueno, en su libro no mencionan nada de la hipotermia, pero también es importante que ustedes sepan algo de la hipotermia, ¿verdad? Hay personas que no pasan por todas estas fases de hipotermia leve, moderada y grave, sino que, por ejemplo, se caen en una fuente de agua helada, ¿verdad? En un lago helado o en un río helado, y entonces van a pasar directamente, el bajón de temperatura corporal van a ser tan severos que en pocos minutos van a entrar en una hipotermia grave y se pueden morir, ¿verdad? Ahora, al exponernos al frío de manera prolongada, entonces sí vamos a pasar por estos periodos de hipotermia, ¿verdad? La leve cuando la temperatura va de 35 a 33 grados, la moderada de 33 a 30 y la grave menos de 30 grados centígrados, ¿sí? Y entonces aquí están las diferentes manifestaciones de la hipotermia, de los grados de la hipotermia, ¿verdad? Primero en todos vamos a tener escalofríos y temblores, piel de gallina, pero ya cuando hay hipotermia leve ya va a haber un poco de dificultad de hacer movimientos, ¿sí? O sea, el movernos nos va a costar, vamos a pensar, o sea, las funciones del sistema nervioso ya no van a estar tan buenas y va a aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Cuando ya hay hipotermia moderada, se vuelven más lentos y torpes los movimientos y ya vamos a tener una total descoordinación del sistema nervioso central, ¿verdad? Y podemos caer en el estado de la semi-inconsciencia, las personas están muy pálidas, e incluso ya pueden empezar a tener cianosis, ¿verdad? Y en la hipotermia grave, pues ya hay pérdida de la conciencia, ya hay disminución de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y la persona puede morir en pocos minutos, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, doctora, disculpe. Dígame. En la hipotermia grave es cuando a veces las personas se empiezan a quitar la ropa, pero así como paradójicamente, ¿verdad? Sí, paradójicamente, como su sistema nervioso central ya no está funcionando bien, ya tienen hasta alteraciones sensoriales, empiezan a quitarse la ropa, ¿verdad? La otra cosa importante aquí es que cuando encontramos a una persona con hipotermia grave, tampoco se trata de meterla y calentarla de manera rápida, sino que esto se tiene que hacer de forma paulatina, ¿verdad? Se envuelve a la persona en mantas y se le coloca una solución intravenosa que esté tibia, ¿verdad? Que se haya entibiado. Entonces esto genera un calentamiento progresivo de la persona y no se debe hacer de manera tan rápida, ¿sí? O sea, no debe haber un choque térmico tan intenso, ¿sí? La otra cosa donde yo leí sobre esto de la hipotermia es que en realidad una persona que se sumerge en un lago helado, digamos, o que cae en agua helada y sale sin signos vitales, o sea, la persona no está ni respirando, ¿verdad? Y no se le palpa el pulso.
Generalmente estas personas están entrando en fibrilación ventricular o la frecuencia cardíaca es tan débil que no se pueden palpar los pulsos, ¿verdad? Excepto en un vaso muy grande y el pulso es débil, ¿sí? Entonces lo que se hace es no se declara muerta la persona, sino que se le empieza a calentar paulatinamente y una vez que ha alcanzado una temperatura corporal de al menos 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces ya si no tiene signos vitales, pues hay que empezarla a reanimar, ¿verdad? Pero no se le puede considerar ya muerta de una vez, sino que hay que intentar calentarla primero, que llegue a 35 grados y de ahí ver si ya se restablecen sus signos vitales solo con la elevación de la temperatura o hay que reanimarla, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la hipotermia? Que el metabolismo desciende tanto que el consumo de oxígeno por el cerebro desciende y entonces como que resistiera más, ¿verdad? La hipoxia, ¿sí? De hecho, cuando hacen algún tipo de cirugía a corazón abierto para hacer trasplantes de corazón, por ejemplo, meten a las personas en un poco de hipotermia, en una hipotermia leve, ¿sí? A 35 grados, para que esto descienda el metabolismo del cerebro y en lo que están conectando el aparato de la circulación extracorpórea para poder hacer el trasplante de corazón, la persona no tenga daño cerebral debido a la disminución de la oxigenación en lo que conectan el aparato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se mete a la persona en una hipotermia leve, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a revisar entonces las funciones integradoras del sistema cardiovascular. Aquí básicamente nos ponen 3 ejemplos en el libro, ¿verdad? Y esto es para que podamos nosotros entender cómo el sistema cardiovascular actúa de forma integrada, es decir, si va a haber un cambio en la irrigación sanguínea, en el sistema circulatorio, en los vasos, también tiene que haber un cambio en la bomba, ¿sí? Si hay un cambio en la bomba, este cambio de la bomba va a afectar al sistema de los vasos sanguíneos, o sea, no podemos funcionar si no es de forma integrada, ¿verdad? Y que los cambios favorezcan a todos nuestros órganos. Entonces, vamos a empezar revisando la respuesta al ejercicio, ¿sí? Aquí en esta tablita están enumerados todos los cambios que se van a producir en el cuerpo en respuesta al ejercicio. Cuando hay 2 flechitas, esto implica que este va a ser un cambio más intenso que cuando solo hay una flechita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cambio de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la resistencia periférica y la diferencia arteriovenosa de oxígeno van a ser cambios bastante importantes, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a ver este algoritmo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, en la respuesta al ejercicio van a intervenir 2 mecanismos de control. El control del sistema nervioso central, que ellos lo ponen como el comando central, ¿verdad? Y el control de las respuestas locales a nivel muscular, porque este es el órgano, cuando estamos haciendo ejercicio, obviamente este es el órgano que tiene la mayor cantidad de cambios importantes, ¿sí? Ahora, ¿qué va a desencadenar los cambios a nivel del sistema del comando central y de las respuestas locales? En el comando central, se los puse yo aquí, ¿verdad? Se va a activar el comando central a través de mecanorreceptores y quimiorreceptores, principalmente quimiorreceptores musculares, ¿sí? Periféricos, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros vamos a empezar a hacer ejercicio, no estamos de sentados y empezamos a correr, ¿verdad? Sino que generalmente empezamos a hacer algunos movimientos de estiramiento o de calentamiento para no entrar en frío en el ejercicio y tener una lesión. Entonces, estos movimientos de estiramiento o de calentamiento van a activar mecanorreceptores del sistema musculoesquelético que le van a mandar señales a la corteza cerebral que nos estamos empezando a mover, ¿sí? Y entonces luego se van a activar los quimiorreceptores del músculo, ¿sí? Periféricos, que van a decirle a nuestro sistema nervioso central, bueno, me estoy empezando a mover y voy a empezar a consumir más oxígeno y a producir más CO2, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Va a generar un estímulo simpático, va a aumentar el flujo simpático y va a disminuir el flujo parasimpático. Y esto aplica tanto para el corazón como para el sistema digestivo, ¿verdad? Por eso les decía que o hacemos ejercicio o estamos digiriendo la comida, ¿sí? Entonces,
¿qué pasa cuando se activa el sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático va a generar todas las reacciones que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Aumento de la actividad cardíaca, esto implica frecuencia y contractilidad y por lo tanto aumento del gasto. Vasoconstricción arteriolar en lechos que no necesitan ahorita el flujo de sangre, como todo el lecho visceral y el riñón, ¿verdad? La vasoconstricción va a ser más importante en el lecho visceral que en el renal, ¿sí? Y luego vasoconstricción venosa. ¿Esto para qué? Para aumentar el retorno venoso y derivar, y que aumente, y que esto genere más aumento del gasto cardíaco y derivar la sangre hacia el músculo esquelético que se va a empezar a ejercitar, ¿sí? Ahora, cuando ya estamos haciendo ejercicio, entonces las respuestas locales van a ser mediadas principalmente por la hiperemia activa, ¿sí? Van a liberarse vasodilatadores, ¿verdad? Metabolitos vasodilatadores que son el lactato, el potasio, la adenosina, el CO2 también, y esto va a generar dilatación de las arteriolas musculares, ¿verdad? Esta dilatación de las arteriolas musculares lo que va a hacer es disminuir la resistencia periférica y entonces mejorar el flujo de sangre hacia el músculo. Otra cosa también que es importante es acordarnos de que la contracción del músculo también va a favorecer el retorno venoso, ¿verdad? Cada vez que contraemos nuestros músculos, empujamos el volumen de sangre que va por las venas de las áreas que estamos ejercitando y entonces esto mejora también el retorno venoso y favorece el aumento del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, en este esquema que ven acá, aquí están cuáles son las causas del aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Estímulo a receptores beta-1 adrenérgicos, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del volumen sistólico, ¿sí? El volumen sistólico va a aumentar por la ley de Frank-Starling. Si aumenta el retorno venoso, pues obviamente en cada latido del corazón va a empujar más cantidad de sangre, ¿sí? El retorno venoso va a aumentar por la vasoconstricción venosa, por la compresión muscular, pero una cosa que es importante es que la presión auricular derecha o PVC o presión venosa central, que es lo mismo, se va a mantener constante o puede disminuir un poco, ¿verdad? En general va a mantenerse más que todo constante, ¿sí? Y luego el otro cambio que va a haber es que va a aumentar la presión arterial sistólica, ¿sí? Esta es la que más aumenta. ¿Por qué? Porque vamos a tener vasoconstricción en los tejidos inactivos. Luego, porque va a aumentar el gasto cardíaco, ¿verdad? Aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco y esto va a elevar la presión durante la sístole ventricular. Este aumento de la sístole ventricular es importante porque entonces esta es la fuerza que va a empujar la sangre hacia los vasos sanguíneos del músculo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un par de imágenes que tomé de Bernie Levy, donde ustedes pueden ver la captación y máximo consumo de oxígeno del músculo durante la fase de ejercicio, ¿sí? Con base en el gasto cardíaco, ¿sí? O sea que el músculo va a consumir mucha de la cantidad del gasto cardíaco que se va a producir en ese momento. ¿Qué pasa con las vísceras? El consumo de oxígeno de las vísceras va a disminuir porque ustedes ven aquí cómo disminuye el flujo hacia las vísceras abdominales, ¿verdad? El corazón también va a aumentar su irrigación, va a aumentar la cantidad de la proporción de gasto cardíaco que llega a la circulación coronaria y lo mismo en el cerebro, solo que en el cerebro los cambios van a ser mínimos. Lo que va a ocurrir aquí es que lo que sí va a pasar es que el flujo se va a redirigir sobre todo hacia la corteza motora, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es activando los músculos. Y la piel va a tener, va a funcionar como de forma bifásica, ¿verdad? Primero vamos a tener vasoconstricción cutánea, ¿sí? Para redirigir la circulación o la sangre hacia corazón y músculo. Y después cuando empecemos a generar calor por el ejercicio, entonces la piel se va a vasodilatar, ¿sí? Y luego otra vez se va a vasoconstreñir, ¿verdad? Entonces la piel va a estar en un vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación para poder disipar el calor que se está generando por la actividad muscular. En esta otra imagen, aquí vemos todos los cambios que se van a producir en el aparato circulatorio, ¿verdad?
La diferencia arteriovenosa de oxígeno va a aumentar, es decir, se va a estar consumiendo más cantidad de oxígeno y produciendo más cantidad de CO2. Eso, por lo tanto, va a aumentar el gradiente. Se va a producir más consumo de oxígeno. La resistencia periférica total va a disminuir por la intensa vasodilatación muscular, ¿verdad? La presión arterial media va a subir muy poco. La presión diastólica también es la que menos. Y la que sí se va a elevar bastante va a ser la presión sistólica. Entonces, por ejemplo, ustedes le pueden tomar la presión a un atleta que está haciendo ejercicio y entonces le van a encontrar, por ejemplo, una presión de 130/80, ¿sí? Y entonces la presión sistólica se eleva grandemente porque acuérdense que es la que tiene que aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y aumenta el empuje de sangre hacia el músculo. También va a aumentar el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahí están todos los parámetros que cambian durante el ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Ok, ahora vamos a revisar la respuesta a la hemorragia. La respuesta a la hemorragia, una de las cosas principales que tenemos que recordarnos es qué es lo que pasa cuando disminuye el volumen sanguíneo en nuestras curvas de función vascular y cardíaca. Cuando disminuye el volumen sanguíneo, lo que más se va a modificar va a ser la curva de función vascular, ¿verdad? Entonces, esta se va a desplazar hacia la izquierda o hacia abajo, si ustedes quieren, porque si perdemos volumen, ese volumen que vamos a perder en una hemorragia va a condicionar una disminución del retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, también va a disminuir el gasto cardíaco. Aunque el corazón no se mire comprometido en los primeros momentos de la hemorragia, sí va a modificarse el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces va a descender el gasto, va a descender el retorno, ¿sí? Por lo tanto, el corazón va a empujar menos cantidad de sangre y obviamente va a disminuir también la presión auricular derecha, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando perdemos volumen? Si disminuye el retorno venoso, obviamente va a disminuir el gasto. Y al disminuir el gasto, disminuye la presión arterial. Esto es lo primero que va a pasar cuando empezamos a tener un paciente con pérdida, cuando recibimos un paciente con pérdida de sangre, ¿verdad? Y entonces, esta disminución de la presión arterial va a ser percibida por varorreceptores. Y entonces estos varorreceptores van a generar una serie de reacciones que nos van a producir vasoconstricción cutánea. Al ratito vamos a ver el algoritmo que tenemos ahí, ¿verdad? Aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a tener un pulso rápido dependiendo del grado de hipovolemia que tengamos. Este pulso puede ser irregular o debilitarse, ¿verdad? Vamos a empezar a respirar, a tener pacientes con respiración más rápida. Puede ser superficial o profunda dependiendo del grado de la hipovolemia, ¿sí? Esto se debe a que se pierden eritrocitos, ¿sí? Con la pérdida sanguínea se pierden eritrocitos. Los eritrocitos son los que transportan el oxígeno. Entonces, la pérdida de sangre implica menos oxigenación para los tejidos. Esto va a ser percibido por quimiosensores, tanto periféricos como centrales, y entonces van a estimular el aumento de la ventilación, ¿sí? Ahora, todo esto nos va a generar mecanismos compensadores. Estos mecanismos compensadores, si la pérdida es muy abundante, no van a lograr restablecer el estado basal del paciente, digamos, y entonces el paciente va a entrar en algo que se llama choque hipovolémico, ¿sí? Ya vamos a ver los mecanismos descompensadores que se van a dar en un choque y que pueden llevar a la persona a la muerte, ¿verdad? Entonces, aquí están, en esta tabla están enumerados todos los mecanismos compensadores, empezando por la disminución del disparo del seno carotidio, ¿verdad? Ahí es donde se percibe una baja de la presión arterial, sí, por la pérdida de volumen. Y entonces, esta disminución de disparo del nervio carotidio va a producir todos estos cambios, ¿verdad? Que están enumerados aquí y que tal vez los podemos ver de mejor forma en el algoritmo que tenemos acá, ¿sí? Esta baja de la presión arterial media va a desencadenar un reflejo varorreceptor, ¿verdad? El reflejo varorreceptor nos va a generar un aumento del flujo simpático que va a activar el corazón, ¿verdad? Que va a producir un aumento de la resistencia periférica total por vasoconstricción arterioral.
arteriolar y que va a producir una vasoconstricción venosa para mandar todo el volumen que está sin estrés en el sistema venoso hacia el corazón para incrementar el gasto cardíaco, ¿sí? Luego, este es un mecanismo rápido. El otro mecanismo rápido es el de los capilares. Al disminuir la presión de perfusión a los capilares, tanto por la pérdida de volumen como por el aumento de la resistencia periférica, entonces se va a producir una disminución de la presión hidrostática en los capilares. O sea, se cierran todas las arteriolas y entra menos cantidad de sangre en los capilares, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? En relación a la presión hidrostática va a estar más elevada la presión osmótica del plasma, la presión coloidosmótica. Entonces los capilares van a empezar a absorber líquido. ¿Esto con qué fin? Con el fin de restablecer volumen sanguíneo y sacan todo el líquido del intersticio, ¿sí? Estos son mecanismos rápidos. Ahora, luego la pérdida de la presión arterial media por la pérdida de volumen va a desencadenar una disminución del flujo sanguíneo al riñón. Y entonces el riñón va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Solo que recuérdense que este se tarda, ¿verdad? Este va a empezar a actuar al cabo de varias horas, ¿sí? Se va a producir angiotensina 2, que va a incrementar la resistencia periférica, se va a liberar aldosterona, que va a favorecer la reabsorción de sodio, y esto para restablecer el volumen y volver a tratar de regresar la presión arterial a los valores basales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una descripción de estos reflejos y de algunos otros. Por ejemplo, el reflejo de los quimiorreceptores, ¿sí? El reflejo de los quimiorreceptores va a ser desencadenado por lo que les dije, porque disminuye la oxigenación en los tejidos. Entonces vamos a empezar a respirar más rápido. ¿Cómo favorece eso el retorno venoso? Cada vez que nosotros inhalamos, cuando inspiramos aire, las presiones en nuestro tórax se vuelven negativas. Y entonces esas presiones negativas como que succionaran la sangre y la meten en el corazón. Eso favorece el retorno venoso. Si la hipovolemia es muy intensa y la presión arterial media va a caer a menos de 40 milímetros de mercurio, se va a desencadenar un proceso de isquemia cerebral, ¿verdad? Ya la sangre no va a subir al cerebro. Esto va a generar una respuesta vasoconstrictora tan intensa que puede dañar hasta el mismo riñón, ¿verdad? Porque lo que le interesa al cerebro es tener su flujo sanguíneo y al corazón, que es la bomba, ¿verdad? Esto ya lo hablamos de la reabsorción de los líquidos tisulares. ¿Cuáles van a ser los vasoconstrictores endógenos que se van a liberar y que van a ser responsables de todo esto? Catecolaminas, ¿sí? Hormona antidiurética, que también tiene acción vasoconstrictora, y angiotensina 2, ¿sí? Y luego lo que ya hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? La hormona antidiurética contribuye con la reabsorción de agua y el estímulo simpático al riñón también va a contribuir con el aumento de la reabsorción de sodio a nivel renal. Esto para tratar de restablecer el volumen, ¿sí? Ahora, en esta gráfica podemos ver qué es lo que pasa cuando se da una caída de la presión arterial media por una hemorragia. Si la caída de la presión arterial no es tan severa y digamos la hemorragia no continúa, no se sostiene durante mucho tiempo, entonces los mecanismos compensadores tienden a restablecer los signos vitales del paciente, o sobre todo la presión arterial y la perfusión a los tejidos importantes, y el paciente se puede recuperar, ¿verdad? Si la hemorragia ha sido muy intensa o no la logramos contener, entonces vamos a empezar a tener una producción de algo que se llaman mecanismos descompensadores que pueden llevar al paciente a la muerte, ¿sí? Ahora, hay hemorragias que son tan severas y el paciente se desangra tan rápido que definitivamente la presión arterial se va para abajo en cuestión de minutos y el paciente se va a morir, ¿verdad? Por ejemplo, que le perforen una arteria femoral, que le perforen la carótida o que se vaya la aorta, ¿verdad? O que le abran la aorta. Entonces ahí el desangramiento es instantáneo, ¿sí? Y la gente se muere en cuestión de minutos, ¿ya? Vasos bien grandes que son perforados y no logramos hacer hemostasis, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en una persona que tiene una herida en un vaso de una pierna hay que poner un torniquete, pero si aún así no logramos contener la hemorragia, pues la persona se va a morir en cuestión de minutos, ¿verdad?
Ahora, si se logra sacar adelante este paciente, si logramos transportarlo hacia un hospital, entonces lo importante es tratar de detener la hemorragia, que el paciente no siga sangrando. Y luego ponerle una vía intravenosa y pasarle líquidos para restablecer el volumen, ¿verdad? En su libro, no sé si leyeron ustedes el caso clínico que ponen ahí de 2 adolescentes que se accidentan, que uno llega con una presión arterial media más baja que el otro, y el que llega con la presión arterial media más baja pues se muere, ¿verdad? Seguramente la hemorragia interna que tenía era muy importante y entonces no lograron hacer nada por ese paciente, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos descompensadores que van a llevar al paciente a la muerte? Uno, cuando hay una pérdida muy intensa de sangre, la presión arterial va a empezar a perderse, es decir, va a empezar a descender de forma progresiva. Esta pérdida de la presión arterial va a eliminar la fuerza que conduce la sangre a través de todo el cuerpo, y entonces esto va a generar una disminución del flujo coronario y una depresión de la función ventricular, o sea, prácticamente el corazón entra en una insuficiencia cardíaca aguda por falta de irrigación sanguínea, ¿sí? Luego, los tejidos del cuerpo van a empezar a funcionar en acidosis, en metabolismo anaerobio, y van a producir acidosis, ¿verdad? O sea, la falta de oxigenación de los tejidos va a producir lactato. Este lactato va a producir acidosis y la acidosis disminuye la reactividad del músculo liso, de los vasos sanguíneos y del miocardio. Acuérdense que la acidosis impide la unión del calcio con la troponina C, en el caso del músculo cardíaco. Y la acidosis inhibe la actividad de enzimas, ¿sí? De la sodio-potasio ATPasa también, y de enzimas, por ejemplo, en la contracción del músculo liso disminuye la actividad de la quinasa de cadena ligera de miosina, que es la que se encarga de fosforilar las cabecitas de miosina para que haya contracción, ¿verdad? Del músculo liso. Entonces, ya cuando entramos en un grado de acidosis, ni siquiera ya no se va a poder producir un aumento de la resistencia vascular periférica, el músculo liso se va a empezar a relajar. El sistema nervioso central se va a empezar a deprimir, se van a empezar, debido a la isquemia, se van a empezar a liberar opioides endógenos y esta hormona que se llama ACTH, que es una hormona del estrés, ¿verdad? Del estrés crónico, y entonces esto empeora, definitivamente empeora el estado del paciente, ¿sí? Porque entonces las hormonas del estrés crónico van a actuar a nivel del sistema de defensa del cuerpo, ¿sí? Se van a producir alteraciones de la coagulación, esto lo van a entender ustedes en la próxima clase que vamos a ver hemostasia, ¿verdad? Primero el paciente va a empezar a formar coágulos por todas partes en un afán de cerrar las vías de fuga de la sangre, ¿sí? Y entonces se va a producir un estado de hipercoagulabilidad, es decir, se van a formar trombos por todas partes, se van a consumir las proteínas de coagulación y el paciente después va a estar en un estado de hipocoagulabilidad, es decir, ya no va a poder coagular la sangre. Y los pocos coágulos que quedaron ahí se van a empezar a romper. Y entonces entran en un síndrome que se llama síndrome de coagulación intravascular diseminada. Primero se coagulan por todas partes y después ya no hay proteínas de la coagulación y el paciente ya no puede coagular la sangre, ¿sí? Y se empieza a seguir desangrando más. Y por último, se deprime el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, ¿verdad? Debido a la liberación de la ACTH, que va a estimular la liberación de cortisol. Y entonces, la otra cosa que va a pasar es que el intestino se va a vasoconstreñir tanto que se van a empezar a necrosar las células epiteliales y se va a perder la barrera del intestino contra las toxinas de la microbiota intestinal, ¿sí? Acuérdense que todo el intestino grueso tenemos bacterias, ¿verdad? Miles de millones de bacterias. Y entonces estas van a empezar a atacar nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Porque no vamos a tener un sistema inmune que lo defienda. Y entonces esto va a generar la liberación de mediadores proinflamatorios de otras partes del cuerpo y de citoquinas que van a incrementar la vasodilatación y la pérdida de la presión arterial, y entonces el paciente se va a descompensar y se va a morir, ¿verdad? Además también puede haber fallo renal, ¿sí? Fallo renal por disminución de la perfusión renal, se va a producir necrosis de las células de los túbulos
y entonces el riñón va a dejar de funcionar y entonces el paciente va a entrar en algo que se llama fallo multisistémico y va a fallecer, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? La cuestión aquí es que cuando ustedes tienen un paciente, y por eso es que hay que transfundirle sangre, ¿me entienden? Porque solo con transfundirle soluciones no es suficiente. Ahí le metemos volumen y empezamos a diluir la sangre. Necesitamos transfundirle sangre al paciente para meterle eritrocitos y que estos eritrocitos transporten el oxígeno hacia los tejidos del cuerpo que están hipóxicos, ¿sí? Por eso es importante la transfusión sanguínea. Bueno, vamos a terminar con la respuesta a los cambios de postura. Esto ya lo vimos cuando vimos vasoreceptores. Cuando nosotros nos ponemos de pie súbitamente, de estar en decúbito a ponernos de pie, entonces se van a dar estas respuestas inmediatas, ¿sí? Va a bajar la presión arterial media porque se va a depositar la sangre en las piernas, ¿verdad? Va a disminuir el retorno venoso y esto va a condicionar una disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, esto va a ser percibido por los vasoreceptores carotídeos, ¿ya? Y entonces van a generar todas estas respuestas compensadoras que están acá y que las podemos ver en este algoritmo, ¿verdad? El depósito de sangre en las venas, en la parte inferior del cuerpo, va a hacer que se caiga la presión arterial media y entonces esto va a desencadenar un reflejo vasoreceptor, que ya lo estudiamos, que va a producir un flujo simpático y que va a generar estímulo al corazón, aumento de la resistencia periférica total y aumento del retorno venoso para restablecer nuestra presión a los niveles basales, ¿verdad? Estos cambios se van a dar rápidos en cuestión de minutos, ¿sí? Hay algunas situaciones que pueden originar que no se den en minutos, por ejemplo, lo que ponen ahí de caso clínico, ¿verdad? De una paciente que había estado con pérdida de volumen debido a la diarrea y que cuando se levanta súbitamente pues tiene una hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces aquí la disminución del volumen de la paciente no permite que el reflejo de los vasoreceptores se dé de manera eficiente. Hay personas que también padecen de hipotensión ortostática, es decir, que sus vasoreceptores no funcionan muy bien y entonces cada vez que se ponen de pie, por eso lo tienen que hacer de forma lenta, porque cada vez que se ponen de pie rápidamente, pues entonces van a tener, síntomas de hipotensión, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. No, doctora. Ya terminamos entonces, ya solo nos queda ver la clase de coagulación o de hemostasia que nos toca la próxima clase. Si tienen cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir al correo. Y Disculpe. sí, dígame. Sí, yo, perdón, solo me quedé con la duda en el tema de la regulación de temperatura en el caso de un golpe de calor. Solo me quedo con la duda que ahí si una persona, por ejemplo, está tomando agua constantemente, ahí no se va a producir un golpe de calor. Bueno, sí se puede producir un golpe de calor.